grabar, entonces, ya. Listo. Una pregunta, ¿alguno de ustedes, bueno, sé que no tienen clases, pero ha ido a la FAU a conocerla por lo menos? Si quieren respondan en el micrófono, no hay problema. Sí. Sí. Bueno. ¿Y vieron los talleres, los laboratorios y todo eso? ¿O fue como hacer un trámite a matricularse, ¿no? O sea, nos hicieron un tour como general ¿Ya? y nos explicaron dónde estaba cada cosa, pero no entramos al lugar como a ver las cosas en el taller por lo menos. Ah, ya. Bueno, acá me dicen que igual Tal vez tienen mañana clases. sí. Bueno. No sé si... bueno, le comento yo, mi primer trabajo fue ser el tío del laboratorio CNC. Trabajé ahí después de salir de la U. No sé si todavía estará el Carlos, o si ya el Carlos es la persona que ha estado toda la vida atendiendo ahí. Y no sé si está yendo ahora, pues ya ahora que me dicen que están volviendo a clases, puede que ya esté. Así que si tienen tiempo, podrían ir donde el Carlos, digan que los mandé yo a conocer el taller. ¿Ya? Bueno, la FAU, obviamente, como es Facultad de Arquitectura y Diseño, tiene que tener sus talleres. Tenemos el pañol o el taller de herramientas manuales, donde pueden hacer todo lo que hablamos en las clases pasadas, trabajos con maderas, cartones, metales, pinturas, soldadura, todo eso, ¿ya? Y están todas las herramientas que ustedes pueden pedir para poder trabajar en el taller, y está el espacio y está todo. Y además están los talleres, bueno, el taller de prototipado digital, que se llama, ¿ya? Que es donde tenemos herramientas que mediante el uso de un computador nos pueden ayudar a fabricar distintos objetos de forma muy precisa y relativamente rápida. Obviamente es mucho más engorroso llegar a un resultado en esas máquinas que hacerlo quizás a mano, pensando en que yo puedo rápidamente prototipar algo con cartón o con madera, y luego cuando ya validé ciertos aspectos puedo pasar a este tipo de tecnologías. Cada vez estas tecnologías son mucho más democratizadas, es mucho más fácil conseguir ahora una impresora 3D de lo que era cuando yo estaba estudiando, por ejemplo. Así que es probable que cada vez se vayan haciendo más fáciles de utilizar, más comunes, y puede que en algunos casos hasta prefieran usar eso al tiro antes de pasar por un prototipo más rápido, más liviano o de forma manual. Pero siempre les recomiendo que para saber bien cómo funcionan estas máquinas, tienen que saber bien cómo funcionan las herramientas manuales, ¿ya? Entonces, está el laboratorio de prototipado digital de la FAU, donde estuve trabajando un tiempo, y ahí aprendí a utilizar todas estas máquinas. Obviamente en la carrera uno ya aprendía a utilizarlas bien, porque tenías que ir a cortar con la láser o a cortar con la router CNC. Pero acá trabajando uno en profundidad ya tienes que saber reparar las máquinas, tienes que saber cómo funcionan, y todo eso te va a ayudar a tener un mejor entendimiento de... Acá me dicen que no se escucha en el chat. ¿Se escucha, no? ¿Los demás se están escuchando bien? Sí, profe, Sí, pensé se que escucha era un perfecto. problema la compa. Ya, ok. Bueno, ¿en qué iba? Bueno, entonces trabajando acá pude entender bien cómo es que funcionan y cómo poder sacarle el mejor provecho a estas máquinas. Y a partir de este trabajo he ido moviéndome o aprendiendo más, y en trabajos que se enfocan mucho en el área de la fabricación digital. Es como, digamos, que un poco mi área de expertise. Entonces, primero vamos a ver unos conceptos básicos de este tipo de tecnologías que les van a servir para entender un poco cómo es que funcionan. Espera un segundo, que me están llamando. Espérame un segundo, perdón.
Ahora sí, chicos, disculpen que se me había olvidado mandarle el link a la Virna, entonces estábamos sin ayudante. Pero ya se va a sumar. Aquí estoy. Ahí está, Virna. Disculpa, Virna, perdón. Bueno, él está explicando a los chicos un poco la introducción hacia el laboratorio de prototipado digital que tienen presente en la FAU y ojalá que puedan usarlo pronto. Y vamos a partir entonces con, como decía, con conceptos básicos para entender estas tecnologías y cómo es que funcionan, ¿ya? Y el primero es CAD-CAM, que cada vez que usen este tipo de máquinas o vean referencias, tutoriales, van a probablemente nombrar este término, CAD-CAM. ¿Qué significa CAD-CAM? Es una suma de dos conceptos en inglés, que el primero es Computer Aided Design o diseño asistido por computador, que es todo lo que yo modelo o trabajo en el computador para luego mandar a fabricar. ¿Ok? Y luego está el CAM, que es Computer Aided Manufacturing o manufactura asistida por computador, que es ya cuando está en la máquina. Cada concepto funciona por sí solo, pero por lo general también funcionan como un concepto único que engloba estos dos términos, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi software y mi computador y voy a hacer un modelo 3D o una planimetría o algún análisis de elementos finitos para probar resistencia a algo, eso es CAD. Y cuando uno se refiere a programas CAD, son programas de diseño asistido por computador. Básicamente todo lo que les van a enseñar en computación en la FAU, ¿ya? Y luego pasa a CAM, que es cuando ya tengo mi modelo o lo que quiero mandar a fabricar, que es respaldado por alguna de estas máquinas. Por ejemplo, las cortadoras láser, las routers CNC y las impresoras 3D son herramientas CAM, que es una manufactura asistida por computador. Si no tengo el computador, el modelo 3D, las máquinas no van a hacer nada, ¿ya? Entonces, esto es lo que deben tener claro para entender este tipo de tecnologías. Entonces, tenemos el CAD 2D. Vamos a hablar primero de los programas CAD, que tenemos dos tipos, unos que son elementos vectoriales y otros mapas de bits. No sé si ustedes ya han tenido clases de algunos programas gráficos, por ejemplo, Illustrator o Photoshop. Asumo que deben tener algo así. Entonces, si recuerdan, Illustrator es un programa vectorial, es decir, que utiliza elementos geométricos matemáticos para poder graficar algo, ya sean puntos, curvas, líneas, polígonos, circunferencias, etcétera, que tienen parámetros. Yo puedo modificar los diámetros de una circunferencia, los grosores de línea, las longitudes, etcétera, ¿ya? Y si yo escalo esta imagen o la modifico en alguna dimensión, no va a perder resolución, porque se sabe que es una circunferencia de tal diámetro o tiene ciertas características. Versus los programas que entregan mapas de bits, que es básicamente como un lienzo donde yo dibujo cada píxel para lograr alguna representación. Por ejemplo, Photoshop. Si yo escalo una imagen de Photoshop, se me puede pixelar. Si yo escalo un modelo de Illustrator, va a mantener siempre sus propiedades. Y en manufactura digital, los programas vectoriales son los que predominan, tanto para 2 dimensiones como para 3 dimensiones. Por ejemplo, una planimetría no me sirve nada si yo la escalo que se me vea de peor calidad. Siempre va a tratar de ser vectorial para poder mantener la mejor resolución y que la persona que va a leer este plano pueda leerlo de la mejor forma y no pase por alto ningún detalle. ¿Ok? Y los programas CAD de 3 dimensiones agregan otra dimensión, valga la redundancia, para poder generar objetos volumétricos. También se ocupan elementos vectoriales que generan superficies o sólidos, ¿ya? Hay distintos formatos de modelos 3D. Hay unos que son por superficies, que es como un manto que forma un volumen, y hay otros que se descomponen por polígonos. Por ejemplo, acá podemos ver que el modelo de este control está reticulado
y toda la superficie la componen pequeños cuadrados o paralelepípedos, ¿ya? Mientras más teselado es el término, teselación es cuando yo separo un objeto en pequeñas fracciones geométricas, mientras más teselado esté el modelo, mejor resolución va a tener. Es como si jugaran, no sé, un juego de Super Nintendo y uno del Play 4. Entonces, obviamente, había mucha menos capacidad de procesamiento de superficies, entonces se utilizaban menos polígonos y hoy en día el modelo de algún juego más moderno se ve mucho mejor porque la superficie tiene milésimas más, o sea, millones más de más polígonos que permiten que la superficie sea más fluida. Entonces, ¿qué compone un modelo tridimensional? Primero, uno puede partir por las aristas de este modelo, que sería un modelo wireframe, que es un poco la estructura general que nos permite armar un volumen. Y lo básico son partir por puntos, unir esos puntos y tenemos aristas, y uniendo varias aristas podemos generar un volumen. De esas caras que se forman en el wireframe podemos tener superficies. Y tengan claro que una superficie solo puede existir en un modelo tridimensional, porque tienen un grosor cero. Es como una cáscara, virtualmente funciona, pero si yo quisiera fabricar una superficie no podría porque no tiene grosor, no tiene espesor. Y cuando tenemos un objeto cerrado se llama un sólido. Que esto sí se puede fabricar porque tengo dimensiones y tengo espesores. Si yo quisiera armar un modelo 3D y se me olvidó cerrar un polígono, por ejemplo, y queda un cascarón, eso no es fabricable o no se puede representar tridimensionalmente, tangiblemente, porque es un modelo inexistente. En cambio, si yo lo sello, se convierte en un sólido y puedo mandar a fabricarlo, imprimirlo, acortarlo, etc. ¿Ya? Igual ahora los software cada vez son más modernos y cuando hay un error de modelado, le falta un polígono o está abierto, te da la opción de que lo rellene automáticamente y por lo general queda súper bien. ¿Ya? ¿Ya han tenido acercamientos con software de modelamiento 3D o no? SketchUp nomás yo al menos, pero SketchUp. súper básico. Ya. Es como con lo que uno parte ¿Con siempre, Rhino la igual? verdad. Con Rhino, Sorry. bien. Súper. Blender Rhino, súper bien. El Blender, claro, es un programa para más, es como esculpido, ¿cierto? Esculpido de objetos, y el Rhino ya es más creación de modelos a partir de primitivas geométricas que son planos, superficies, esferas, cubos, triángulos, etc. Y hay operaciones que nos permiten generar volúmenes como las extrusiones, las revoluciones, etc. Eso, bueno, son conceptos que van a ir aprendiendo a medida que vayan metiéndose más en los programas de modelamiento 3D. Y el concepto quizás más importante, el CNC, que significa control numérico computarizado. ¿Qué es esto? Bueno, todas las máquinas que fabriquen algo donde yo entrego un modelo 3D o un código para fabricación son máquinas CNC. ¿Qué significa esto? Que es un sistema que transforma un modelo tridimensional en coordenadas para que una herramienta haga una trayectoria y pueda fabricar algo o hacer un movimiento en específico. Por ejemplo, la imagen que se ve acá es una línea de fabricación de una empresa automotriz y los elementos naranjos son brazos robóticos. Esos brazos están programados para hacer movimientos ultra precisos y lo que se le entrega son coordenadas de movimiento y acá probablemente estén soldando. A esos brazos se le pueden poner un cabezal con distintas herramientas, puede ser taladro, fresas, un láser, una impresora, un extrusor de impresora 3D, una soldadora, una boquilla para poder pintar, etcétera, etcétera. Y lo que se hace con el control numérico es dar las coordenadas para que haga un movimiento programado. ¿Ya? Para esto se necesita saber entregarle la información a la máquina de dónde está el objeto que tienen que intervenir y dónde está un origen. Siempre el origen es un punto cero
que sirve para referenciar este objeto en el espacio. Entonces, si acá está mi objeto, o sea, si acá tengo un objeto y abajo a la derecha está mi punto cero, yo sé que del punto cero tengo que moverme quizás 1 metro hacia arriba, 2 hacia adelante, medio metro a la izquierda y ahí hacer una perforación. ¿Ya? Entonces, esas coordenadas son lo que se llama control numérico computarizado y es cómo funcionan las cortadoras láser, las impresoras 3D, las routers CNC, los centros de mecanizado, etc. Y estos brazos robóticos que se ven en la foto. Para que entiendan un poco qué pueden abarcar estas máquinas, siempre funcionan con los denominados ejes de libertad. Mientras más ejes de libertad tenga una máquina, más movimientos va a poder lograr. Y siempre parten desde 2 ejes hasta 5 ejes. 2 ejes, por ejemplo, es moverse en el eje X y en el eje Y. 2,5 es cuando yo puedo definir una altura estándar y luego que hagan su movimiento, que el tercer eje sería el eje Z. Cuando son 3 es que puedo moverme sumando todos estos ejes en un solo movimiento. Y 4 y 5 ejes es cuando toda esta base puede rotar y girar para poder llegar a todos los rincones de una pieza. ¿Ya? Actualmente en la FAU solo tenemos máquinas de 2, 2,5 y 3 ejes. Ahora voy a explicar cuáles son para que entiendan un poco cómo funcionan. Y la primera, bueno, y el concepto de prototipado rápido es como se le conoce ahora a todas estas máquinas que nos permiten fabricar algo complejo, muy precisamente en relativamente poco tiempo. Si yo quisiera fabricar, por ejemplo, esta prótesis de color azul que está hecha en impresión 3D, si la quisiera fabricar de manera industrial con plástico, necesitaría fabricar un molde de inyección que puede demorar mucho tiempo, es muy caro, y me sirve para fabricar muchísimas piezas. Ya es una herramienta industrial de fabricación. En cambio, con el prototipado rápido, yo puedo imprimir solo una a muy bajo costo, relativamente rápido, muy preciso, y puedo iterar varias veces para poder lograr mi diseño final y ahí luego mandar a hacer un molde de fabricación industrial. ¿Ya? Y siempre es bueno, como les decía, primero prototipar de forma rápida, con otros elementos, otras técnicas, y luego ir refinando el prototipo hasta llegar a las mejores tecnologías. Entonces, las tecnologías que tenemos en la FAU, en el laboratorio, son las siguientes. Corte láser, impresión 3D, router CNC y termoformado. Esta tiene una triquiñuela que esta no es una tecnología CNC, pero está en el laboratorio y lo bueno es que se utiliza el resto de las tecnologías para poder fabricar los moldes que van a ser termoformados. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con prototipado rápido de corte láser. Y este es nuestro querido taller. Tenemos actualmente, bueno, no sé si habrán comprado más, pero cuando yo estaba habían 3 cortadoras láser. Estas 2 son iguales de formato de 80 centímetros de largo y me parece que son 45 centímetros de ancho. Y esta que es más pequeña, que es de 60 por 45. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permite hacer la cortadora láser? Nos permite hacer corte y grabado de materiales laminares en 2 ejes. Solo funciona en eje X y en eje Y. Antes de hacerla andar, uno tiene que saber qué grosor va a tener mi material. Hay unos grosores máximos dependiendo del material que yo utilice, porque estos láser funcionan con potencia. Entonces, cierta potencia puede cortar ciertos materiales. Estas son para materiales livianos como cartón, maderas, papeles, algunos polímeros como acrílico, pero hay unas que pueden cortar hasta metal, obviamente con una potencia mayor. Las de la FAU no pueden cortar metal, ¿ya? Entonces, mientras más grueso el material, más potencia tengo que darle, y también otro parámetro que se maneja es el tiempo. Mientras más rápido pase, menos va a cortar. Y mientras más lento pase, más va a penetrar el láser, ¿ya?
Un detalle es que los cortes de esta máquina jamás son rectos, siempre son en un pequeño ángulo, como se ve acá en la representación, porque el láser parte de una fuente, rebota en una serie de espejos y llega al cabezal, donde hay un lente óptico que concentra el láser en un punto, lo que hace que pueda cortar. Y esa convergencia del láser forma un cono que termina cortando y desplazando el material con ese ángulo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, mientras más grueso el material, más se va a notar este ángulo y puede que tengan que diseñar pensando que va a tener ese ángulo al momento de hacer ensambles, por ejemplo. Si bien esta tecnología permite hacer, o sea, solo puede cortar elementos laminares, luego uno podría ensamblarlos para formar un objeto tridimensional, como se ve acá en esta calavera de cartón. Hay programas donde yo puedo ingresar mi modelo 3D y me hace el corte automático y me entrega los vectores para poder cortar esto y luego me da una instrucción de armado. Entonces, siempre ustedes pueden cortar todo laminar y luego ensamblar para formar prototipos de manera rápida. Entonces, acá hay pequeños ejemplos de lo que se puede hacer. En arquitectura se ocupa mucho para hacer, por ejemplo, las cotas de nivel de terrenos con relieve. También se pueden hacer maquetas con mucho detalle. Lo bueno del láser es que el punto donde corta es demasiado fino y me permite hacer detalles en papel y en cartón con esta resolución, que sería muy, muy, muy difícil de hacer con un cartonero o a mano, ¿ya? Esa es la ventaja de estas tecnologías, que al final nos permiten hacer procesos bastante complejos de forma bastante rápida. Y como no voy a faltar, les voy a mostrar un videito de un pequeño prototipo que hice en el taller mientras trabajaba ahí. Para los que jugaron Age of Empires lo van a entender al tiro. Una pequeña catapulta que está hecha solamente en láminas de MDF de 3 milímetros. Y al unir todas las láminas pude crear volúmenes y hacer ensambles complejos para este modelo que funciona. Entonces, como les decía, si bien la impresión 3D, perdón, el corte láser solo corta elementos laminares, no es limitante para poder fabricar algo tridimensional o más volumétrico. Entonces, pasamos a la segunda máquina, que es la famosa CNC de la FAU. En verdad, bueno, CNC, como les decía, es una cómo se cataloga estas máquinas, pero esto es una ruteadora CNC. Y la ruteadora también es una herramienta manual que en su punta tiene una fresa y sirve para hacer desbastes de madera. Pero acá está el plus, que es computarizado y además puede tallar en 3 dimensiones, en 3X, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, que le da una verticalidad y uno puede hacer relieves y topografías de distinto tipo. Esta máquina tiene un formato de una plancha de madera que es estándar, es 1,20 m por 2,40 m. Entonces ustedes pueden comprar la plancha como las que se ven acá atrás en el Home Center y va a caber en esta máquina completamente. Entonces, según un autor de un libro muy famoso de fabricación digital, el mecanizado CNC es un proceso sustractivo que utiliza herramientas de fresado para eliminar material. Empieza con un trozo de macizo de material que es tallado hasta obtener la forma final. Si recuerdan de la clase anterior que hicimos catalogamos dos formas de hacer fabricación. Una es sustractiva y la otra es aditiva. El corte láser y la router CNC son tecnologías de fabricación sustractiva porque quitan material. En el láser, el cono de luz
va quemando el material por donde va pasando, entonces va sustrayendo material. Y acá esto tiene una fresa en la punta que va tallando y va quitando madera o el material que sea hasta lograr la forma final. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una fresa y una broca? Algo muy importante que tienen que saber al momento de utilizar esta máquina. ¿Nadie? ¿Adivinen? ¿Algún aventuroso que quiera adivinar o dar una opinión de qué es una fresa y una broca? La verdad no sé, pero podría ser una fresa para tallar y una broca para hacer perforaciones. Sí, correcto. Muy bien. Una broca, su única función es perforar. Solo tiene filo en la punta y funciona de manera vertical para hacer perforaciones. Yo puedo ponerle brocas al cabezal de la CNC y me va a servir solo para perforar. Pero si yo quiero hacer corte o tallar algo, no me va a servir. La diferencia es que una fresa tiene filo en la punta también y además en la espiral. O sea que cuando yo voy avanzando y esto va girando, va comiéndose el material. Una broca solo tiene filo en la punta. ¿Ya? Eso es muy importante. Porque si ustedes van a utilizar esto y le instalan una broca para hacer un esculpido, no les va a servir para nada. Pero yo también puedo perforar con fresas. O sea que siempre es mejor utilizar fresas en esta máquina que brocas. ¿Ya? Muy, muy, muy importante. Bueno, acá la CNC, o la router CNC que está en la FAU, puede funcionar, vamos a verla en la foto anterior, puede funcionar con 2,5 o 3 ejes. A diferencia de la láser, que son dos, esta de 2,5 es que yo puedo ir definiendo alturas mientras va trabajando. Puedo hacer cortes y perforaciones en el mismo programa. En cambio, la láser, yo solo defino la altura para ajustar la distancia focal del láser y luego el programa trabaja. Acá, y no se puede modificar esa altura durante el programa. Acá yo puedo cortar en eje X y eje Y y hacer operaciones en otros planos. Y cuando quiero que funcione en 3 ejes, puedo hacer movimientos continuos para esculpir, por ejemplo, alguna figura. ¿Se entiende esa diferencia? Yo puedo hacer operaciones de corte y perforación, que son 2,5 ejes, y cuando quiero esculpir algo, donde necesito hacer superficies continuas, eso ahí puede ser usado con 3 ejes. La CNC de la FAU es bien potente, tiene un motor bien bueno, puede cortar o esculpir maderas, polímeros como bloques de poliuretano, etc. Y con la herramienta adecuada podría hasta fresar aluminio blando. ¿Ya? Acero no, porque cuando yo quiero fresar acero, necesito un sistema de refrigeración, porque el roce con el metal es muy alto y se puede calentar mucho la herramienta y la pieza. Si se fijan en esta foto, bueno, esta es una CNC de 3 ejes y esta es una de 5 ejes. ¿Por qué? Porque las bases son rotatorias y puedo hacer figuras bastante más complejas. Y acá al lado del cabezal, ustedes pueden ver unas mangueras azules con punta naranja. Esas botan un líquido refrigerante que enfría el metal. ¿Ya? La de la FAU podría cortar aluminio, pero jamás les van a dejar cortar aluminio ahí. Solo pueden utilizarlo con madera y algunos plásticos. ¿Ya? Se puede tallar plumavita acá también, la espuma poliuretano que vimos en la clase pasada también. Pero nada más duro que eso. ¿Ya? Acá tenemos un video de un experimento que hice también en la FAU. Y acá está funcionando con 3 ejes. Si ven, se va modificando la altura a medida que avanza. Esta máquina, me salté algo. Esta máquina puede funcionar con fresas de distintos diámetros. Mientras mayor sea el diámetro de la fresa, más material voy a desbastar, pero puedo tener menor resolución. Mientras más finita, puedo llegar a rincones más pequeños y ajustar detalles que quiera que se vean mejor.
Lo que uno puede hacer entre medio es partir con una broca, perdón, con una fresa gruesa para desbastar la mayor cantidad de material posible y luego voy pasando a fresas más pequeñas para poder definir mi superficie. Esto fue bueno, yo antes hacía también el ramo de tecnologías CAD/CAM y esto fue un proyecto de fin de año de un alumno que decidió hacer una guitarra porque es bien, bien rockero. Y como pueden ver en la parte trasera están los prototipos que él hizo escala 1:1 con cartón. Los cortó en capas y luego los pegó una sobre otra para poder lograr y validar la forma que él quería tener en su guitarra. Y acá habían plantillas para poder ver si el puente y el mástil iban a estar o iban a calzar con su diseño. Y este fue el resultado. Además tiene piezas con grabado en láser y con impresión 3D. Y el resultado fue espectacular. Es una guitarra que le estás usando hoy en día y además ha hecho más guitarras además de esto. O sea que fue algo que le gustó harto. Entonces, para que vean el nivel de terminaciones y de superficie que deja esta máquina es espectacular. Y tenemos acá a nuestro querido Chumi para que vean cómo toca. Primero voy a compartir de nuevo con sonido porque no está. Un capo el Chumi. Y bueno, este es el taller. Y si se fijan, atrás hay una tabla de surf que es milenaria, siempre ha estado en el taller. Y es de Plumavit. De hecho, si ustedes han surfeado o han visto una tabla, ven que son duras, pero al interior flotan porque tienen al interior espuma de poliestireno o poliuretano. ¿Ya? Y luego, para que queden duras, se les pone una capa de fibra de vidrio. Si alguna van al taller, vean si está todavía para que le puedan echar una ojeada. Si acá en el chat me preguntan si se sacó un 7 y obviamente se sacó un Super 7 con estrellita. Y para que vean un poco cómo es que funcionan las CNC de 5 ejes, les voy a mostrar este video de un centro mecanizado pequeñito que es de escritorio. Y es muy bacán. Bueno, para que vean a qué me refiero, que son 3 ejes, y los ejes extras son rotatorios. Ahí se ven todos los ejes que tiene la máquina. Ahí están colocando las fresas. Como les dije, la fresa tiene filo en la punta y filo en la helicoide, y eso es lo que hace que pueda tallar. ¿Ya? ¿Recuerdan que les dije que el sistema CNC requiere un punto cero para poder setear las coordenadas? Ya, acá van a ver que va a tocar una sonda. Le dice que ahí está el punto cero, entonces todas las coordenadas van a estar relativas a este punto. Y ahí la máquina ya sabe dónde se ubica la fresa y dónde se ubica la pieza que van a fresar.
les dije, estas máquinas pequeñas pueden fresar aluminio sin problema, pero si fuera un metal más duro necesitaría los sistemas de refrigeración. Esos son los resultados que pueden tener con estas máquinas. Pueden ya tener piezas de aluminio totalmente funcionales para algún prototipo o ya de verdad para piezas de fabricación final. Tener un poco de cuidado porque siempre terminan un poco filosas esas piezas. Hay que hacer una repasada con una lima o algo. Pues la cortan. Siempre tienen que tener claro que estas tecnologías no funcionan por sí solas, siempre es bueno complementarlas con herramientas manuales, ¿ya? No es que la máquina le entregue todo siempre 100% terminado ni perfecto. Acá se rectifica en un torno. Hay torno de metal en la FAU también. Y acá hay un pequeño motor que tiene la turbina impresa en 3D y la pueden reemplazar por la versión de aluminio. Increíble. Profe, yo tengo dos dudas. Adelante. La primera es, ¿el modelo para ocupar esta fresa sería el mismo para, por ejemplo, para una impresora 3D? ¿Se ocuparía el mismo objeto 3D? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. Cada vez que tú modelas un objeto en 3 dimensiones, puede ser de muchos formatos. Por lo general, cada software trae su formato único, ¿ya? Si yo trabajo en Rhino, o trabajo en Inventor, o trabajo en SolidWorks, o en Blender, cuando yo guardo, mi archivo nativo va a ser específico para ese programa. Es como cuando yo en Photoshop o Illustrator guardo, uno es .psd y el otro es .ai, ¿ya? Pero yo puedo guardarlo en un formato de fabricación que se llama .stl, ¿ya? Que es de estereolitografía. Después voy a explicar, cuando hablamos de la impresión 3D, a qué se refiere este término. Es como cuando yo guardo un PDF, es como algo que pueden leer muchos programas, ¿ya? Entonces yo puedo modelar lo que quiera y si quisiera imprimir mi modelo, lo puedo hacer con el mismo STL y si quisiera fresarlo, podría utilizar el mismo STL y mandarlo a la otra máquina. Muy buena pregunta. ¿Y cuál es la otra pregunta? Y mi otra pregunta era, por ejemplo, ya en este tema que dijo que, por ejemplo, como quedaban filosos había que lijarlos. En este caso, ¿no sería mejor ocupar así como un tipo de lijado como por arena o como chorro de arena o algo así? Sí. O, Obviamente es mucho más fácil comprar una lima o una lija que tener a disposición una máquina de arenado, pero sí, uno podría, o cuando ya son procesos más industriales, tienes que tratar de minimizar al máximo la mano de obra porque es lo más caro al final. Entonces, si tuvieras una máquina, una arenadora, lo puedes dejar ahí, o una pulidora automática que es como un tambor con pequeñas partículas que va girando y lo va puliendo y quedaría bien. Pero a modo de prototipo, si vas a hacer uno, quizás no se justifica la inversión tener una arenadora o mandarlo a arenar. Puedes hacerlo con una lima en 2 segundos y está listo. y otra pregunta que me salió ahora, en este tema de presupuesto, por ejemplo, esta fresadora de escritorio, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto creen que cuesta? Aprox. A ver si alguien la chuta. ¿Unos 10 palos? No, poquito menos. 5 watts. Está en $7.000, que son como 5 palos, sí, aprox. En Estados Unidos, obviamente, el traerla y todo puede ser más caro, pero para que vean lo que puede hacer esa máquina, yo no creo que esté caro 5 millones de pesos. Entonces, profe, por ejemplo, si la ponemos en la balanza para prototipos solamente, ¿no sería mejor una impresora 3D?
Depende de la robustez que necesites con tu objeto que quieras fabricar. Por ejemplo, yo puedo imprimir algo. Después vamos a hablar de cómo funciona la impresora 3D, pero por ejemplo, si yo imprimo en plástico resistente como el ABS, tengo una temperatura estable a los 90 grados Celsius aproximadamente. ¿Qué pasa si por el roce o el ambiente donde va a trabajar esta turbina supera eso? Se me derrite el plástico, se deforma. Además, tienes que pensar que esto es fabricación sustractiva. Yo estoy sacándole material a un bloque macizo. En cambio, con la impresión 3D es fabricación aditiva. Yo estoy agregando capa sobre capa de material o de plástico fundido una sobre otra. Y es posible que esa fusión entre capas no quede tan resistente. Entonces puede que a un impacto o a un giro bastante brusco, estas capas se me separen, que es algo totalmente posible en la impresión 3D. Entonces siempre algo mecanizado, en términos de funcionabilidad y de uso, va a ser mucho mejor que algo impreso. Ya, sí, Ahora, entiendo ahora hay perfecto. distintas tecnologías que me permiten un resultado eh, astronómicamente bueno en impresión 3D, que eso lo vamos a hablar en un rato, ¿ya? Están buenas estas Profe, preguntas, ¿ah? a la Pero, fresadora ¿sí? Dime. ¿se le puede aplicar espuma también para que quede más exacto el prototipo por si uno le da flojera hacerlo con el cortacartón o manual? Fresar espuma con esta herramienta, Sí, sí, sí se puede. Siempre que piensa que tú puedes fresar de lo más duro hacia abajo. Si hay algo más blando que eso, lo va a poder lograr, ¿ya? Sin ningún problema. Obviamente tienes que tener claro que, imagínate si utilizáramos Plumavit versus la otra espuma poliuretano más densa. Si yo paso con la fresa, en un Plumavit de baja densidad, puedo sacar un pedazo y voy a perder un poco de material. En cambio, con la otra espuma que es más compacta, va a pasar la fresa y el detalle va a ser mucho más fino. Igual que con el cartonero, igual que trabajando a mano. El detalle es mucho mejor mientras más compacto el material. ¿Ya? No así más duro. Puede ser más blando, pero más compacto. Y va a quedar súper bueno igual. Chicos, si quieren podemos tener un pequeño break. Podemos volver a las 5:05 Ya. minutos y ahí terminamos con impresión 3D y termoformado y ahí podemos, si tienen más preguntas como estas, podemos hacer comparaciones de las tecnologías o de los usos que pueden tener, ya cuando tengan como una base de lo que hace la impresión 3D también, ¿ya? Así que, bueno, por lo menos funcionó ahora la sesión premium, así que voy a apagar acá la presentación, la cámara y el audio y volvemos en unos 15 minutos. ¿Les parece? Sí, súper. sí, Pues profe. chicos, nos vemos en un ratito. La espuma oasis la puedes encontrar en tiendas de arreglos florales. Y la de poliuretano, que es más complicada, nosotros la conseguíamos en empresas que hacen productos de refrigeración y nos regalaban bolsas. Gracias, Brenda. Sí, la espuma verde en tiendas de florería, como bien dijo, y en empresas de refrigeración la de poliuretano. ¿Por qué? Porque es muy buen aislante térmico. Entonces la ocupan para refrigeradores o coolers, ¿ya? Así que sí, y ahí los sobrantes son bloques gigantes que les pueden regalar. Ojo que cada vez que trabajen con estas espumas, ocupen mascarillas buenas y protección de ojos porque el polvillo es bien irritante, ¿ya?
consejo. Son infladas como con un gas igual medio nocivo. Sí. Todo lo que sea polímero siempre es medio cochino. Y overall, muy bien, porque les recomiendo algo importante. Tengan como ropa de FAU, ropa que no tengan miedo de manchar, de romper o algo así. Porque si van con ropa nueva, ropa bonita, al rato se van a arrepentir porque en la FAU todo corta, todo mancha, todo ensucia. Así que o overall o ropa de sacrificio. Anécdota, una vez tenía solo clase de computación y me había comprado un pantalón recién y dije, voy a ir con ese si no tengo que ir al taller ni nada. Y estaba trabajando y cuando me iba yendo de la sala de computación, en el mueble del computador donde están los rieles para el mouse, perdón, para el teclado, el riel telescópico tenía una lata un poco doblada y fue a salir y me rajé el pantalón nuevo en una clase que no tenía nada con taller. La mala cueva. Así que traten de ir a la FAO con su ropa que no tengan miedo de dañar porque siempre puede pasar algo. Hola chicos, volvimos. Les dejé en el chat la dirección del lugar que al menos a nosotros nos regalaba las bolsas con poliuretano. Muchas Y gracias, Ben. nos puedo asegurar que todavía lo hagan, pero al menos hasta el 2017, 18 lo hacían. Y ahí hay unos links de la espuma verde. La consideración de la espuma verde es que los cubos que venden son más pequeñitos, pero lo pueden encontrar. Es mucho más fácil de encontrarlo también. Yo lo compraba hasta en la feria, a las señoras que venden plantas. Así Así que es. eso. Se pueden ingeniar de muchas formas. Gracias, Ben. Bueno, chicos, pasamos a la penúltima tecnología, impresión 3D.
Igual lo que les voy a mostrar acá son, bueno, en esta foto, básicamente es una de las dos impresoras que tiene la FAU, que debe tener por lo menos 11 años de antigüedad esta máquina. Algo en lo que se cae la FAU es que no ha modernizado sus impresoras. Hoy día por 200 lucas puedes tener una impresora súper buena. Y esta es horrible, horriblemente mala. Es una pésima impresora, así que si no quieren rabiar, no la ocupen, ¿ya? Hay formas de imprimir afuera igual, pero ojalá que la FAO haya renovado las impresoras, pero estas son extremadamente malas, ¿ya? Igual fue con las que uno aprendió, igual tengo cariño, pero ahora he impreso en máquinas de todos los tamaños, sabores y olores, así que sé que estas en verdad son muy malas. Pero igual son impresoras 3D, igual son bacanas. Entonces, impresión 3D. Como les decía antes, esta es la primera, bueno, la primera tecnología digital que es de adición de material, lo cual hace que tenga un nivel de desperdicio muy, muy, muy bajo. Cuando yo, por ejemplo, en la router CNC desbasto un bloque de material, todo lo que saco es desecho. Acá, como agrego solo lo que necesito, el desecho es muy bajo. Eso es una ventaja, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Yo el modelo 3D que modelo lo descompongo en muchas capas, las cuales se van fabricando una sobre otra para poder lograr toda la volumetría, ¿ya? Como les comenté, hay distintas tecnologías de impresión 3D, distintos tipos, y acá les voy a mostrar las más comunes. La más común de todas, la que está en la FAU y la que puede que muchos de ustedes conozcan o si es que han trabajado con ella, es el FDM, que en las siglas significa modelado de deposición fundida. O sea que yo fundo un filamento de plástico y voy posicionando capa sobre capa. Pregunta, ¿alguno ha impreso en 3D alguna vez o ha visto alguna pieza en impresión 3D? Yo he visto, pero nunca he hecho una impresión. Ya. Mismo. Entonces, Lo mismo. si las ven, se van a dar cuenta que tienen una textura con estrías y esas son las capas de fabricación, ¿ya? Por lo general, es muy difícil con esta tecnología lograr algo que sea apto para medicina o para alimentos. ¿Por qué? Porque estas ranuras o estas capas o este estriado, mira, ahí vieron, nos está mostrando una pieza en impresión 3D. No sé si con la cámara del celular no voy a apreciar bien esta textura o estas capas, pero todas esas ranuras son lugares perfectos para que crezcan bacterias. Entonces, si van a hacer algo para alimentos, mejor no lo hagan, y para medicina menos. Hay filamentos específicos que pueden funcionar, pero aún así la forma de fabricarla es la misma y quedan esas ranuras, así que no se recomienda. La segunda es la estereolitografía, que es la primera tecnología de impresión 3D que se creó. Uno pensaría que la impresión 3D es algo novedoso, como un futurístico, y no, esto está por lo menos desde los años 60 y se utilizaba para prototipar piezas de industrias multimillonarias como la aeroespacial o de automóviles, ¿ya? Después vamos a ir hablando en profundidad sobre cada una de estas. Primero las voy a nombrar y luego vamos a verlas con más detalle. Luego hay dos que se parecen mucho, que son el sinterizado selectivo por láser o el sinterizado directo de metal por láser, que son SLS o DMLS. Estas dos funcionan de la misma forma. Es un láser que va fundiendo o sinterizando polvo de algún material. En el caso del SLS, por lo general son polímeros, como polvo de nylon, por ejemplo. Y en la DMLS, como dice su nombre, son polvos de metal. Pueden ser titanio, acero, aluminio, cobre, etc. ¿Ya? Una acotación. Todos los polímeros que se imprimen en 3D son polímeros termoplásticos. No sé si han
visto en algún ramo la diferencia entre un polímero termoplástico y uno termoestable, pero el termoplástico es el que se funde con temperatura, en el que se ablanda y se amolda. Esos son los termoplásticos. Y los termoestables son polímeros que al recibir temperatura se queman, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes agarran un lápiz Bic y le ponen una llama, van a ver que se empieza a quemar. En cambio, hay otros plásticos como el acrílico que al calentarse se doblan. Ya, y los últimos dos, bueno, el penúltimo es Binder Jetting Material, que es lo más parecido a una impresora de tinta, pero grande y en 3 dimensiones. Es como un plotter que va poniendo tintas de impresora como las que todos conocen de papel, pero además tiene un cartucho de un pegamento. Y funciona uniendo capa sobre capa de un polvo de yeso. Entonces hay un polvo de yeso, una plataforma con una capa muy delgada y este cabezal de impresora pasa, le pone el color y el pegamento, y luego un rodillo coloca otra capa muy fina de polvo de yeso y pasa de nuevo el cabezal y va uniendo capa por capa para lograr piezas con color, pero con una resistencia bien baja. Sirven más para modelos de visualización solamente, ¿ya? Y hay una muy parecida que ya es lo más profesional que hay en impresión 3D, que es la tecnología PolyJet, que es un cabezal similar, con tintas, pero son... perdón, no expliqué lo que era la estereolitografía. Es la primera que se creó y funciona con resina fotosensible. Es una resina que al contacto con la luz UV se solidifica o se vulcaniza o polimeriza, y un láser va dibujando capa sobre capa para poder lograr la forma. Y el PolyJet ocupa la misma resina, pero un cabezal va poniendo gotitas sobre una plataforma y una luz las va solidificando en el minuto. Como les decía, los materiales que se pueden imprimir tienden a ser polímeros termoplásticos, resinas fotosensibles, polvo de yeso y metales, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero con ejemplos de aplicaciones de la impresión 3D. Podemos ver un modelo de arquitectura bastante detallado que nos va a servir para alguna representación. Esto podría ser un prototipo de comunicación, como los que hemos visto hace unas clases. En el área de la medicina es una herramienta súper potente porque me permite fabricar algo a medida utilizando modelos de resonancia magnética o algo así. Si una persona sufre un accidente, yo puedo recrear parte de su cráneo o de alguna parte del cuerpo. Esto se imprime en titanio, ya que no reacciona con... no lo rechaza el organismo, es titanio quirúrgico, se puede esterilizar y se imprime con DMLS, ¿ya? Y bueno, siempre están los famosos monitos de ocio que uno puede imprimir para tener algún adorno o algo así. El campo de la impresión 3D es enorme, hay mucho rubro donde meterse y donde poder aplicar. La impresión 3D se puede caracterizar según la calidad con la que uno imprima o la resolución. Como les conté, uno está descomponiendo el modelo en capas y cada capa tiene que tener un grosor. Mientras menor sea el grosor, la superficie va a ser mucho más fluida y se va a notar menos este efecto de escalonamiento que se llama, ¿ya? Y mientras más grueso sea la capa, se va a notar más, pero se va a imprimir más rápido. Imagínense, yo tengo que armar un muro y lo hago con ladrillos de, no sé, de 50 centímetros por 30 centímetros. Obviamente me voy a demorar menos, pero la resolución va a ser el tamaño del ladrillo. En cambio, si yo armo una casa con ladrillos muy pequeños de Lego, me voy a demorar mucho más, pero la fluidez de las superficies podría ser mucho más delicada y con mucho mayor detalle, ¿ya? Acá tenemos una impresión 3D hecha en filamento, en FDM, y acá el mismo modelo con impresión de resina, en estereolitografía. Entonces pueden ver que
lo que es capaz de sinterizar un láser en resina es mucho más fino que lo que puede extruir un plástico fundido. Entonces, la primera tecnología, que es la más común, que es la que se encuentra en la FAO, es el FDM, modelado por deposición fundida. Y como les decía, acá vamos a empezar a trabajar con tolerancias muy, muy finas, con la décima de milímetro. Entonces, cada capa de lo que yo imprima puede variar entre 0,05 milímetros y 0,2 milímetros. Ese es el grosor de capa, que vendría siendo lo que se da acá en la imagen. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esto? Yo tengo un cabezal que tiene una boquilla que se calefacciona, y en este cabezal entra un filamento de un polímero termoplástico. Por lo general, estándar, el filamento tiene un diámetro de 1,75 milímetros y las boquillas tienen una salida de 0,4 milímetros. O sea que mi grosor de cada línea que yo voy dejando puede ser de 0,4, y la altura, según cuánto yo lo aplaste contra la superficie, puede ser, y también depende de cuánto plástico lo alimente el cabezal a la boquilla, puede variar entre estos 0,05 milímetros y 0,2 milímetros de altura. Entonces, mientras más baja la resolución, o sea, mientras más baja la altura de capa, perdón, es mayor la resolución. Se va a ver mucho mejor mi superficie. Acá hay un modelo, una foto de un modelo de dos perritos, y van a ver unas estructuras que salen desde abajo, ¿ya? Estos se llaman estructuras de soporte. ¿Y para qué se usan? Para poder imprimir algo en voladizo. Obviamente, como yo voy imprimiendo capa por capa, hay unas zonas donde elementos podrían empezarse a fabricar en el aire. ¿Y qué es lo que hace la máquina? Identifica todas estas partes de voladizo y imprime unas estructuras de soporte para poder estructurar la pieza y que no se me desarme en el aire. ¿Ya? Siempre queda un pequeño gap, un pequeño espacio entre la pieza final y la pieza soporte para poder retirarlos de forma fácil. Profe, ¿Sí? ¿este cálculo de los voladizos, la máquina lo hace así como automáticamente o depende de como la tolerancia que pueda tener el material? Lo hace automáticamente, pero tú puedes definir el ángulo sobre el cual tú quieres que esto se empiece a crear. Por lo general, una superficie, una superficie hasta los 45 grados se puede imprimir bien sin soporte. ¿Ya? Si ya empieza a bajar, voy a necesitar soportes para poder soportar este voladizo. ¿Ya? De 45 hacia arriba, no hay problema. Se pueden imprimir sin ninguna complejidad. Super, esa era... Ya. ¿Qué materiales se pueden imprimir en FDM? Por lo general, los más comunes son PLA, que es un plástico, un bioplástico que se fabrica a partir de origen vegetal. Está el ABS, que es el plástico que se utiliza muy comúnmente para hacer carcasas de electrodomésticos. Este material blanco que ustedes ven acá en el material de soporte se llama PBA, o es un material soluble en agua. O sea que yo podría hacer mi soporte en el mismo plástico que imprimí mi perro, como este de color naranjo, y como queda un pequeño gap, los puedo remover de forma fácil. Pero este material es soluble en agua, entonces yo podría sumergir este mono, y al rato se me disuelve esto y queda la pieza lista. ¿Ya? Profe, puede... entonces el que se disuelve en agua, ese blanquito, ¿lo hace la Sí. misma máquina? Así como una máquina puede sacar dos filamentos. Sí, hay máquinas que tienen doble cabezal o la capacidad de ponerle más de un filamento. Hay unas que no, ¿ya? Y te toca imprimir el soporte con el mismo material de tu modelo. Acá, este material por lo general es más caro, por eso en este modelo, por ejemplo, se imprime el soporte en el mismo material naranjo y se hace una interfaz de material soluble para poder separar al perro. ¿Ya? También hay materiales que son flexibles, hay materiales como el TPU, que se llama, la sigla es poliuretano termoplástico, y son materiales que yo puedo imprimir y tienen cierta flexibilidad y elasticidad. Hay materiales más de ingeniería como el nylon o el policarbonato que tienen excelente resistencia, pero por lo general lo más común es PLA y ABS.
Esos son los más básicos que pueden encontrar a muy bajo precio en el mercado. Por ejemplo, un rollo de filamento de 1 kilo, que es más o menos lo estándar de lo que viene, puede costar hoy día entre 15 y 20 lucas. Uno bueno. Antes era mucho más caro porque era mucho más escaso. ¿Ya? Entonces, eso es el FDM, que es la máquina que podrían encontrar en la FAU. Luego, tenemos dos distintas tipografías de impresora 3D. Están las cartesianas, que mueven el cabezal igual que la CNC, y la láser en un eje X, Y y Z en altura. Pero hay unas que son las máquinas Delta, que tienen 3 ejes verticales, y según la combinatoria de movimientos de estos ejes, se puede ir logrando la volumetría del modelo. ¿Ya? Esto es como un detalle nomás, no es necesario saberlo, solo que son tipos de máquinas de filamento. Y el formato es como este rollo de esta máquina que se ve acá, donde entra el filamento de 1,75 y sale por esta boquilla que al final es como un embudo caliente con un diámetro de 0,4 milímetros. Hay un poco un video de cómo funcionan las máquinas. Tienen que tener su modelo CAD, convertirlo a formato STL o también en OBJ, que también lo reconoce la impresora, y se manda para poder imprimir. Acá se hace el seteo de qué es lo que quiero imprimir, puedo setear los soportes, la posición en la que yo quiero imprimir, etc. Y luego se manda a la impresora. Y ven que esto crea los soportes según el ángulo que yo digo, sobre el cual se empiecen a crear los soportes. Hay truquitos para hacer que el plástico se pegue a la superficie. Hay unos que usan como laca para el pelo, otros que usan pegamento en barra. Esto ya no es menos común cada día porque hay materiales nuevos que tienen mucha mejor adherencia, y esto es para impresoras relativamente viejas. El modelo que van a imprimir acá, este es el mismo que está en la FAU, que es bastante viejo. Esta máquina tiene doble extrusor, donde yo puedo tener 2 filamentos para imprimir mi plástico y un material de soporte, por ejemplo. O imprimir con 2 colores. Y acá se están removiendo los soportes, como les contaba. Esa es la impresión en FDM. La siguiente es la SLA, como les decía, la estereolitografía. Y cuando se creó esta tecnología aproximadamente en los 60s, es de donde viene el formato STL, de estereolitografía. Y ese es el formato que ustedes guardan en su programa CAD cuando quieren mandar algo a fabricar, ¿ya? Lo que hace el formato STL es que yo puedo tener un modelo y convierte la superficie en millones de triángulos, y eso le da volumetría sólida para poder fabricar, ¿ya? Como les comentaba antes, la tecnología SLA ocupa resina fotosensible y un láser de luz UV va polimerizando capa por capa sobre una plataforma. Esto funciona con un tanque de resina y la plataforma se sumerge y deja un pequeño espacio entre un lente de la base de la superficie del tanque y por ahí donde pasa el láser. Entonces, ese espacio entre la plataforma y el vidrio se llena con resina y el láser lo solidifica. Y luego la plataforma va subiendo y va haciendo capa por capa. Este funciona de manera invertida a la de FDM, donde yo pongo desde arriba el plástico sobre una plataforma, acá la plataforma se sumerge y va saliendo con la pieza de resina. Acá hay
distintos tipos de resinas también. Hay resinas que simulan ciertos tipos de plástico, pueden ser resinas más flexibles, más translúcidas, más resistentes, etcétera, etcétera. Y la resolución es muchísimo, muchísimo mejor. Acá también se necesita material de soporte. Acá se ve estas pequeñas estructuras tipo ramificación, sirven para que la pieza se mantenga estable al momento de imprimir. A diferencia del FDM, esta tecnología lo que hace es polimerizar el plástico, o sea, del líquido lo vuelve sólido, lo funde, por así decirlo, lo polimeriza. En cambio, en el FDM va derritiendo, fundiendo plástico y lo pone uno sobre otro, y la unión molecular no es tan buena como en este proceso. Acá la resolución es mucho mejor y puede tener superficies mucho más limpias que en la otra tecnología. Y cada vez está más barato comprarse una impresora de resina. Por 200 lucas se pueden comprar una muy buena. Y acá hay un video de cómo es que funciona. Este es un pequeño timelapse de cómo es que sale la impresión. Se sumerge la superficie, por abajo hay un lente, un enlace, que pareciera que va saliendo de la nada. Con estas impresoras podemos sacar el modelo, ahí acá se ven los soportes, hay que darle un baño de alcohol isopropílico por lo general para poder limpiar el exceso de resina. Como esta polimeriza con luz UV, si yo dejo esta resina al sol, al rato se me va a solidificar. ¿Alguna duda con respecto a estas dos tecnologías que hemos visto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, creo que yo me perdí cuando habló de los soportes. ¿Ya? Ahora en este último soporte lo crea con el mismo material. Sí, acá siempre el soporte, bueno, por lo general son del mismo material. Acá este ejemplo es especial porque es un material distinto, pero siempre se crea como un andamio, como un andamiaje donde el punto de contacto entre el soporte y la pieza es bien chico, solo le da como soporte para que no se guatee, porque como estoy trabajando con plástico fundido, se puede caer, ¿cierto? Entonces luego yo puedo despegarlo de forma fácil. Si está mal seteado el soporte, puede quedar fundido y va a ser muy difícil de sacar. En cambio, con la resina, como no puedo mezclar tipos de resina, siempre va a ser con la misma, y lo que hace es como una pequeña estructura tipo ramificación, la que se ve acá, y tiene un punto de contacto bien chiquitito en la pieza que se puede sacar fácil con un alicate o con una pinza. ¿Ya? Pero siempre del mismo material en esta tecnología. ¿Quedó claro? ¿O lo repetimos? Ya. Sí, entiendo. Muchas gracias. Ya, vale. Por mi lado. Ya. Alguien que está hablando creo que se está cortando, ¿o no? Parece que no. Bueno. Profe, a mí ahora me salió una duda. Ya, ¿sí? Eso del baño del alcohol isopropílico, ¿Sí? ¿cómo se aplica? Porque me imagino así como que ya está endurecido Sí. y se va a llevar, se va a devastar más de lo que debería. No, esto ya está endurecido, pero te fijas, está brillante y tiene exceso de resina porque viene de ser sumergido de un tanque. Por ejemplo, estas perforaciones, algunas de ellas tienen resina líquida todavía entre medio. Entonces, lo que se hace, hay unos tanques que vienen con la impresora, donde tú puedes sumergir tu pieza y te dicen, el fabricante siempre te dice, ya, para esta resina, sumérgela por 10 minutos en alcohol isopropílico. Y al sacarla ya se va a haber enjuagado el exceso de resina, porque si tú sacas esto y lo pones al sol, se te puede solidificar toda esta costra o resina de exceso que tiene por la superficie. Es como limpiarle un poco el exceso, solamente eso. De hecho, por acá justo se ve como que todavía empieza a gotear. Ahí se ve una gota en la parte de abajo. Entonces, eso hay que limpiarlo con el alcohol y para que quede la pieza como uno la diseña. Bueno, ahora pasamos. ¿Pero se sumerge y se deja quieta? ¿O Se deja quieta, sumerge? sí.
Sí, se deja quieta y hay algunos tanques más sofisticados donde vibran un poco. Entonces, todo este movimiento va limpiando más la resina. Pero Súper. si uno la deja quieta, también funciona. Ya. La siguiente tecnología es el sinterizado por láser, tanto de polímero como de metal. Este también tiene un nivel de precisión bastante alto, porque también funciona con un láser. Y lo que hace es que hay una plataforma donde se posiciona una capa muy fina de este polvo, ya sea de polímero o de metal, y acá hay un repositorio. Entonces, cada vez que esto va bajando, un rodillo va poniendo capa sobre la capa anterior, una capa de este polvo, y el láser la va solidificando. Muy similar a lo que pasa con la resina, pero acá el sustrato es distinto. No es líquido, sino que es formato de polvo. ¿Ya? Y acá tenemos resultados. El polvo más común que se utiliza en polímero es el nylon, que es bastante resistente. Y uno puede usar nylon con cargas de fibra de carbono o de vidrio para darle mucha mayor rigidez, porque el nylon de por sí es pseudo flexible. Como también está sinterizado, la unión molecular es súper buena y estas piezas son extremadamente resistentes. Y puedo lograr un nivel de detalle demasiado fino, como se ve en esta imagen de este modelo de arquitectura. Y en metal el resultado es exactamente igual de bueno. Puedo tener piezas muy complejas, muy livianas, fabricadas en titanio, por ejemplo, para aplicaciones aeroespaciales o de automotrices o, por ejemplo, en medicina, como les comentaba antes. Acá se ve el ejemplo de una prótesis de cráneo, donde después de un accidente la persona puede tener una prótesis igual al pedazo de cráneo que tenía antes, fabricado de manera ultra precisa para su propio cráneo. Es personalizado. Antes lo que se hacía era, se tenía una malla, un pedazo de malla de titanio perforada y el cirujano la cortaba y hacía un poco de artesanía para poder hacer la prótesis. Ahora con impresión 3D se puede tener algo personalizado de súper buen nivel. El que les contaba antes de polvo de yeso funciona, como les decía, como una impresora de tinta. El sistema de alimentación de polvo es parecido al del CLS, donde hay un rodillo que va poniendo material de un receptáculo sobre la cámara de impresión y el cabezal va poniendo pigmento y un binder, que es un pegamento, para formar estas piezas. Son piezas que pueden salir con muchos colores, bien explicativas, bien didácticas y sirven más que nada para representación. Como es polvo de yeso, no tienen mucha resistencia mecánica. Entonces, si se caen, se van a partir. Y pasamos al PolyJet, que es lo más profesional y el top de línea, lo que tiene mejor resolución y ocupa las mismas resinas fotosensibles que se utilizan en la SLA o estereolitografía. Pero en vez de estar sumergido y que un láser haga la polimerización de esa resina, es más parecido el sistema al FDM, donde yo pongo mi plástico, entonces tengo un cabezal que va dejando gotitas de esta resina en la plataforma y una luz UV las va solidificando. Y esta máquina tiene varios tanques de resinas con distintas propiedades y en combinatoria puedo lograr distintos colores, distintas texturas, durezas y distintas terminaciones. Como pueden ver en esta imagen, puedo tener en un modelo distintas texturas y brillos, distintos colores y acá distintas durezas, flexibilidad y algo rígido. Para hacer prototipos esto es top de línea, pero es súper caro. De hecho, solo llenar esta máquina de resinas puede costar alrededor de 1,5 millones de pesos. Entonces, imagínense cuánto cuesta la operación. Y podemos lograr resultados como este. Esto, la combinatoria de resinas, puedo tener resinas que me permitan translucidez y al interior ir imprimiendo algo de color para poder hacer todo este tipo de diagramas. Profe, entonces esto ocupa la misma resina que la otra que es fotosensible.
No la misma, pero el mismo principio. Una resina que cura con luz UV. Obviamente acá son mucho más específicas porque permiten ser mezcladas para lograr distintas propiedades. La otra, y es mucho más cara. Las otras son mucho más baratas porque es un tipo de resina que no se puede mezclar y con el láser se sintetiza y punto. Estas son Sí, es mucho que más... mi pregunta iba así, con la otra, ¿se podían lograr resultados flexibles o solo con esta? Sí, no, con la otra hay resinas flexibles, existen. Y quedan súper buenas. Parece caucho, la verdad. Queda muy, muy bueno. Entonces puedes lograr, con la estereolitografía, puedes lograr resultados súper buenos a un precio relativamente bajo. Pero esta ya es como para empresas grandes que tienen los recursos para poder prototipar. Y acá hay un video para mostrarles bien cómo es que funciona esta tecnología. PolyJet is a 3D printing method that makes beautiful, precise models in a huge variety of materials and colors. It works like an inkjet printer. Funciona But como una instead of impresora de jetting drops tinta of ink, y ahí están las PolyJet 3D resinas printers que van jet dejando tiny gotitas droplets of liquid sobre plastic. una plataforma y UV la light luz hits it, UV cures las the va plastic, solidifying polimerizando. And so, layer by layer, complex models take shape. The most advanced PolyJet systems can build multi-material parts, soft, rigid, clear, Hay un and ejemplo de colorful. cómo se ve You flexible. can even adjust material properties like heat resistance and durability. The same technology that makes gorgeous prototypes also makes precise manufacturing tools. Designers can predict future needs and serve them now. Manufacturers deliver better products faster and with less waste. Researchers have new methods of saving lives. PolyJet is reshaping industries like film, fashion, and medicine. It's helping people with great ideas improve the future. What's next? Así es como funcionan estas máquinas. Y de último, pasamos a nuestro bonus track. Profe. Sí, dime. Me quedó la duda de cómo se trabajan estas propiedades, por ejemplo, la flexibilidad o la dureza en software. En software no puedes. Tú puedes modelar por partes, por ejemplo, y decir que ya mi componente A es un soporte y el componente B que va ensamblado en la punta es un elastómero. Y tú en el programa de procesamiento de la impresora dices ya, la parte A quiero que tenga estas propiedades, la voy a usar con la resina X y la parte B con la resina Y, que tiene propiedades flexibles. ¿Ya? Eso se hace en el programa de la impresora, no en el modelo 3D. En el modelo 3D sí tienes que separar por parte según la propiedad que tú quieras. ¿Se entiende? Entonces, como que imprimo varias veces o No. le meto Tú- todos los modelos separados, pero en la misma impresión. Correcto. Puedes hasta mandar el modelo ensamblado y decir que como esto es como poner un líquido sobre una plataforma que se va solidificando, de hecho hasta podría ir imprimiendo gradualmente de sólido a flexible. Y eso lo doy según la cantidad de tinta que yo digo en qué capa quiero agregar. Como esto se corta en capas siempre, yo digo de la capa 1 a la 10 quiero material flexible, luego una capa intercalada de rígido flexible y luego de la capa 30 hacia arriba todo flexible. Y puedo tener ahí distintos materiales en una pura pieza. Igual yo entiendo que es bien complejo de entender, pero después les puedo mostrar más material donde se entiende un poco cómo es el procesamiento de los modelos para poder mandar a imprimir. Y ya para cerrar, tenemos nuestro pequeño termoformado, que no es una máquina CNC, pero para poder crear los moldes y todo esto, pueden apoyarse con la impresión 3D, con la router CNC, por ejemplo. Lo que sí, ojo, que esta es una máquina que funciona con temperatura y la impresión 3D que tenemos en la FAO o la que podemos encontrar es susceptible a la temperatura, entonces hay que tener ojo para no dañar nuestro molde. ¿Y cómo funciona? Tenemos que tener un material laminar, que puede ser una lámina de
polímero, tiene que ser una lámina de polímero termoplástico para que se ponga flexible, que puede ser ABS o PAI, que el PAI es polietileno de alto impacto, me parece. Tenemos policarbonato y acrílico, y todas estas son láminas que se pueden comprar en la librería de arquitectura y cerca de la FAU. Entonces, yo pongo esto en un bastidor y arriba hay un horno que calienta esto hasta que quede flexible. Y abajo yo puedo colocar mi molde y este bastidor va a bajar, va a cubrir mi molde y por la parte inferior se va a aplicar vacío, lo que hace que toda mi lámina ya calentada y flexible se pegue a la superficie de mi molde. Acá como se ve en el diagrama, se ve el bastidor con la lámina ya caliente, ya pandeándose, está baja sobre el molde y se aplica vacío. Hay otras más sofisticadas donde el vacío se aplica también en ambas caras. Entonces se aplica vacío para que esto tenga esta curva hacia arriba, luego baja y se aplica vacío hacia abajo para comprimirlo contra mi molde. Y acá hay un pequeño video explicativo de una fábrica de maletas. La de la FAU es mucho más manual, esta ya es computarizada y tiene el chiche que al final un brazo de 5 ejes con una fresa va haciendo el corte de la pieza final. Van a ver. Se coloca la lámina de plástico en un bastidor. Abajo, perdón, ahí está el molde de la maleta. Baja el bastidor. Se mete en un horno, este está caliente. Se infla, sube el molde y el vacío hace que la lámina quede con la forma de mi molde. Hay que dejar un rato que se enfríe y se estabilice. Y baja el molde y puedo sacarlo. Cuando ya tengo todo esto listo, una CNC de 5 ejes con una fresa va haciendo los cortes necesarios para poder ensamblarla con las otras partes. Y así es como se fabrican las maletas, por si usted no sabe. ¿Alguna duda ahora, ya que entienden un poco cómo es que funcionan todas estas tecnologías? ¿Alguna consulta o comparación que quieran hacer? ¿Quedó todo claro? Me imagino que igual deben tener dudas si esto es relativamente nuevo para ustedes, ¿o no? Súper nuevo, me encuentro. Me imagino, así que Increíble, eso sí. espero que queden motivados para ir a aprender a usar estas máquinas en la universidad. Y de hecho, antes de ser... ¿Sí? Dime. No, que ojalá que se pueda el otro año. Ojalá, así es. Y algo que les quería mostrar, tengo acá ejemplos de cosas hechas con estas tecnologías. Esto en específico no es termoformado, esto es formado pero en cartón, pero el resultado, algo como esto, de un material laminar. Se puede usar moldes para packaging, por ejemplo, este es de un control de Xbox. Algo similar a lo que vimos de la clase pasada, para que no crean que todos estos proveedores o procesos son como cosas de Estados Unidos o de Europa. Acá también se puede hacer corte láser en metal. Esto es acero inoxidable y se puede plegar para lograr distintos tipos de prototipos. Y con una súper buena precisión, ¿cierto?
Y acá quería mostrarles un poco de iteraciones de diseño de una pieza que soporta unos motores para un robot que estamos fabricando para minería, acá en la oficina. Y esto es impresión 3D en ABS con filamento, donde nos permitió validar varias dimensiones y principios de ensamble y ver cómo conversa esto con otros componentes. Si ven acá, estas piezas de color metálico son insertos de bronce, porque si yo tengo que atornillar algo al plástico, por lo general, cuando yo pongo un tornillo, siempre el metal es más fuerte que el plástico y puedo rodar el hilo. Pero lo que se hace es que con calor uno puede insertar estos insertos en perforaciones que yo dejo en el diseño y por dentro tienen rosca del perno que yo necesito, entonces puedo atornillar el plástico sin dañarlo y atornillar y desatornillar varias veces. Y después de que esto está validado, lo bueno es que lo podemos mandar a fabricar en un centro de mecanizado de 5 ejes en aluminio. Y la pieza que habíamos diseñado, podemos fabricarla y esta es la pieza final. No es la final porque sufrió otros cambios. Acá tenemos que agregarle estas piezas que están también en impresión 3D y en la versión final ya vienen incluidas en el aluminio. Y esto es pieza final, pieza resistente de uso industrial que no pudimos haber hecho de buena forma sin haberla prototipado antes. Así que ese es el gran valor que tienen los prototipos y ojalá que traten de siempre incluir estos procesos en sus diseños para lograr resultados de mejor forma, sin equivocarse tanto. Y si se van a equivocar, que sean etapas tempranas donde es muy barato y no tiene tanto impacto en el desarrollo del proyecto. Eso, chicos. ¿Alguna duda antes de que vayamos cerrando? Yo tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, ya todos estos tipos de prototipos servirían, por decirlo así, como para el mundo industrial. Para el mundo gráfico, ¿cómo podríamos aplicarlos? ¿Siendo herramientas quizá? Sí, mira, obviamente todo esto está enfocado siempre mucho más como a la tridimensionalidad, ¿cierto? Pero tú, como en una clase anterior, para poder llegar a un desarrollo de algo gráfico, por ejemplo, una aplicación o una página web o algo, tú puedes hacer versiones mucho más simples con otros materiales, ¿cierto? Como papel o cartón. Obviamente el impacto que tiene fabricar algo en aluminio es mucho más complejo y requiere una logística mucho mayor que tratar de diseñar una web, no quitándole complejidad o dificultad, sino que la gestión es distinta porque tengo que ver problemas de materiales, de fabricación, envío, etc. En cambio, desde un computador, con el software tú ya puedes hacer varias iteraciones desde el programa final, por así decirlo. Pero estas tecnologías, por ejemplo, el corte láser, te puede servir mucho para prototipar propuestas gráficas de, no sé, me imagino algo que pueda fabricar en bidimensionalidad con corte láser. Stenciles, por ejemplo, de manera mucho más precisa, porque estar cortando el stencil muy detallado a mano requiere harto tiempo. Exactamente. Se me fue el nombre. Una silografía o una con rodillo, igual puede ser por eso. Claro, en silografía y en los rodillos, claro, tú puedes tener la matriz cortada en láser, lo he visto, lo han hecho en la FAU, y, perdón, en la serigrafía también. Tú puedes con láser hacer el desbaste del papel, se me fue el nombre de la serigrafía. Bueno, el papel que tienes que hacer con el tipo de stencil, claro, lo puedes hacer con láser también. De la mica también, claro. Ahí está. Pero claro, para impresión 3D he visto que se utiliza harto también para temas publicitarios. Por ejemplo, una vez hubo una campaña donde creo que era para Pokémon Go en Japón, tiene que haber sido, no sé,
donde dejaron Pokémones, ¿cachai? De colores regados por la ciudad y la gente como que mientras jugaba Pokémon Go puede encontrarlo. Entonces, si tú te vas por el lado más de la publicidad o el marketing, podría llegar a utilizarlo como algo atractivo y utilizando quizás materiales, por ejemplo, que en cierto modo son degradables. Ese tipo de cosas, por eso. Birna, parece que quería agregar algo. Sí, pero no era como relacionado como a estas tecnologías en específico, pero que al final igual son extrapolables. Por ejemplo, en el diseño de una app que partes haciendo un boceto en papel, Claro. y luego haces esto mismo, lo pasas a digital, pero lo ideal también es ir validando las etapas, por ejemplo, con un usuario, como para no después llegar a tener tu producto final y tener que validar y darte cuenta que hay un montón de errores. Entonces es algo bien similar a lo que uno hace con estas tecnologías, que al final, según los recursos que uno va teniendo, va usando lo que tiene a mano y que le permita validar su idea, sea tanto gráfico como industrial, para que al final, a la larga, no tengas pérdidas de tiempo y económicas. Entonces, creo que se extrapolan, aunque no sean necesariamente atingentes como a un gráfico, por ejemplo, la impresión 3D. Pero al final el proceso, a la larga, igual es el mismo. Más que las tecnologías, lo que queremos que entiendan acá es la metodología de prototipado dentro de un proyecto. Obviamente, estas clases son enfocadas a las tecnologías como para poner un contexto de lo que pueden hacer en la FAU, porque entiendo que el primer semestre se vieron prototipos del lado más gráfico, quizás, y este semestre toca un poco más de industria. Pero la metodología, que ustedes puedan clasificar sus prototipos y no saltar directo de la idea al software final de una aplicación, es lo que queremos que entiendan, que puedan optimizar sus recursos y su tiempo para equivocarse menos. Porque obviamente en la U el equivocarse es donde está permitido y donde hay espacio para ello, pero ya en el mundo laboral siempre se intenta de equivocarse lo menos posible. Entonces, queremos que aprendan a que con metodología de prototipado pueden llevar sus proyectos de mejor forma. Más que específico, como decía Mirna, en el tipo de tecnología. Obviamente, ahí va la creatividad de cada uno, donde si se les ocurren este tipo de tecnologías para complementarlas con algo gráfico, bienvenido sea. Personalmente, y no sé si a Mirna también, como por la carrera o por la mención que tomamos de industrial, no tuvimos que meterle mucho al lado gráfico a estas tecnologías, pero qué bueno que este curso todavía es plan común y que gente de gráfico empieza a ver este tipo de tecnologías para ver si pueden ellos mismos proponer soluciones gráficas con tecnologías CAD/CAM. Eso, chicos. Ya estamos en la hora, no sé si alguien quiere agregar algo más o si no, son libres de retirarse. Profe, ¿sí? ¿vamos a revisar más tecnologías o qué vamos a ver en la siguiente clase? ¿Qué nos lanzamos ahora? Mira, según el programa, después de que vemos los repasos de los procesos de prototipado, viene ya la parte más de gestión de cómo planificar esto dentro de un proyecto y cómo saber las estructuras de costos y cómo calcular las etapas de prototipado dentro del proyecto, ¿ya? Pero creo que todavía tenemos tiempo para un par de ejercicios en clases y algunos dos tecnologías que creo que podrían ser interesantes, que son materiales compuestos y moldes de silicona. Entonces, después de esos dos, quizás nos metemos más a la parte de gestión, ¿ya? Profe, una vez termine la clase y salgan los compañeros, ¿le puedo hacer una consulta a usted, al ayudante? Que un tema nada que ver, o sea, sí, pero no es de la clase en sí. Sí, ¿Puede ser? no hay ningún Ya. problema. Muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay más dudas, quedan libres y nos vemos el martes. Nos vemos. Chao, estén bien. profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.